Buenos días, buenas tardes, buenas noches. A la hora que sintonices Cambio de Vida, sos bienvenido, pero estamos en vivo. Hoy es jueves 9 de septiembre del 2021, 11:02 de la mañana en la ciudad autónoma de Buenos Aires, pero estamos en todo el mundo de habla hispana. Y como ustedes saben, también estamos en Clubhouse, esta nueva aplicación que tenemos salas todos los días. De lunes a viernes a las 8 de la noche de Argentina tenemos sala. El domingo tenemos sala a las 6 de la tarde. Así que no dejen de acompañarnos en los distintos eventos que estamos haciendo en Clubhouse. Y únanse a Clubhouse porque ahí no tenemos el límite de tiempo de la radio, así que podemos seguir charlando y charlando todo lo que ustedes quieran. Así que bueno, hoy tenemos la posibilidad de contactarnos con la doctora Amber Mele'Ha Wolf. Ella es del Círculo de Hermanas Lemurianas. Hace mucho que no la tenemos, así que le damos la bienvenida y le damos la bienvenida a Bárbara, que sin ella no podríamos entendernos entre todos. Así que bienvenida, Bárbara Partarrieu. Siempre un placer tenerte y que nos traduzcas y que además de traducir vos ponés todo tu energía en esto, así que bienvenidas las dos a Cambio de Vida. Muchas gracias, Alberto. Alberto is welcoming us to Cambio de Vida. Thank you so much, Alberto. It's wonderful to be here again with you. And Barbara, thank you so much for being my Spanish voice. Y muchas gracias, Alberto. Es un gusto estar acá otra vez y me agradece a mí por ser su voz en español. Y bueno, vamos con este despertar akáshico que nos promete Amber. So let's go with this Akashic awakening that you are offering here. So the magic word, Akáshico. La palabra, mágico. la palabra mágica, Akashico. Mágica. So the word Akashic goes back in our language about 5,000 years. La palabra akáshico se remonta en nuestro idioma a unos 5.000 años. And not even in our language, in the Hindu language. Y ni siquiera en nuestro idioma, sino en el idioma hindi. I first heard the word probably in 1984. Yo escuché por primera vez la palabra probablemente en 1984. And it wasn't until Cryon started to talk about our Akash that I really came to understand what it was about. Y no fue hasta que Crión empezó a hablar sobre nuestro Akash que yo realmente pude comprender de qué se trataba. And in the Cryon explanation of Akash, y en la explicación que Crión da del Akash, we did not have an Akash until we began our first incarnation in Lemuria. Nosotros no teníamos un Akash hasta que comenzamos nuestra primera encarnación en la Lemuria. And what that means, Akash, the word, Y lo que eso significa, la palabra Akash, is a record of your soul's experience. es una grabación, un registro de la experiencia de tu alma. Now, why would that be important? Why didn't we have it and why then we did have it? ¿Y por qué es eso importante? ¿Por qué no lo teníamos y de repente sí lo tuvimos? I'm going to tell you. Y les voy a decir. So before we had an Akash, we did not have any kind of record of what we learned life after life. Antes de tener un Akash, no teníamos ningún registro de lo que habíamos aprendido vida tras vida. After our first incarnation in Lemuria, después de nuestra primera encarnación en la Lemuria, we began to accumulate the memories of our incarnations. Comenzamos a acumular los recuerdos de nuestras encarnaciones. Now, why would that matter? Why would that even be important? Pero ¿por qué eso es de importancia? ¿Por qué lo es? For many incarnations, it wasn't important.
durante muchas encarnaciones eso no fue importante. And here is what Cryon says about the Akashic record crystal. Y acá está lo que dice Crión sobre este cristal del registro akáshico. That we each have an Akashic record crystal. Que cada uno de nosotros tiene un cristal del registro akáshico. And it lives in a place called the cave of creation. Y está ubicado en un lugar que se llama la cueva de la creación. And Cryon says this cave of creation is a three-dimensional and a multi-dimensional place. Y lo que dice Crión es que esta cueva de la creación es un lugar que es tridimensional y multidimensional. So I think that if we let ourselves be drawn to caves that exist on the earth, Entonces yo creo que si nos dejamos llevar hacia cuevas que existen en la Tierra, we might find our Akashic record in a multi-dimensional state. podemos encontrar nuestro registro akáshico en un nivel multidimensional. Now, why does that even matter? ¿Y por qué eso importa? So here's what Cryon has said about the Akashic record crystal and the cave of creation and why that matters. Y esto es lo que Crión ha dicho sobre el cristal de registro akáshico, la cueva de la creación, y por qué eso es importante. Because each time our physical body dies, Porque cada vez que muere nuestro cuerpo físico and our soul leaves, the first place it goes is the cave of creation. y nuestra alma sobrevive, al primer lugar que va es a la cueva de la creación. And it leaves, our soul leaves in the cave of creation specific aspects from the lifetime it just experienced. Y el alma deja en la cueva de la creación aspectos específicos de la vida que acaba de vivir. And then it goes on as pure soul to rejoin its soul family. Y luego continúa su camino como un alma pura para reunirse con su familia de alma. Then, after whatever amount of time seems appropriate, Y luego, durante el lapso de tiempo que se considere apropiado, it's time for that pure soul to reincarnate on earth. es tiempo entonces después de que esa alma reencarne en la tierra. The soul passes back through the cave of creation Y el alma pasa de nuevo por la cueva de la creación and it picks up or retrieves certain aspects that will serve it in its next incarnation. y recupera ciertos aspectos que le van a servir en su siguiente encarnación. And really, there is no limit as to what's available in the cave of creation. Y realmente no hay ningún límite con respecto a lo que está disponible en la cueva de la creación. It could be something as simple as a physical aspect, being a woman or being a man. Puede ser algo tan simple como un aspecto físico, tanto ser de una mujer como de un hombre. Or whether the parents you've chosen will be a single parent or a heterosexual or non-heterosexual parents. O si tus padres van a ser o una madre soltera o padres heterosexuales o padres homosexuales. And you have to remember that the soul is coming for another incarnation to gain more wisdom. Y hay que saber que el alma viene a otra reencarnación a obtener más sabiduría. Not just to have a vacation lifetime. No solamente para tener una vida de vacaciones. So the soul will pick up aspects that may make life seem difficult while it's here. Entonces el alma puede tomar aspectos que pueden hacer que la vida parezca difícil aquí.
but it can also retrieve things like compassion or unconditional love. Pero también puede recuperar cosas como la compasión o el amor infinito, Or bravery or forward thinking. o la valentía o este pensamiento de anticiparse a las cosas. So you see that as you accumulate more experience as a soul, you have more choices about what your next experience will be. Y cuando tú acumulas experiencia como alma, tienes más recursos para obtener experiencia en la siguiente vida. And once you come to your incarnation in the physical plane, Y una vez que llegas a tu encarnación en el plano físico, you may realize that there are some aspects that you didn't bring with you from your Akashic crystal that would be good to have now. y puede que encuentres que hay aspectos que no recuperaste de tu cristal akáshico que pueden ser útiles ahora. And you can go back in your consciousness to your Akashic record crystal anytime Y puedes volver en tu conciencia al cristal de tu registro akáshico en cualquier momento and retrieve aspects that will help you in your current life. y recuperar aspectos que te van a ayudar en tu vida actual. Now, that doesn't mean you can retrieve things that will make your life easier. Eso no significa que vas a recuperar cosas que van a hacer tu vida más fácil, Because our lives are really here, we are in them to be of service. porque nosotros estamos aquí en esta vida para estar en servicio. Now, if it helps you to be of service, then certainly there is a treasure trove of experience that you can choose. Si se trata de usarlo para estar en servicio, vas a tener un enorme tesoro de experiencia que vas a poder sacar para traer acá. It's not to make our lives easier when we get here. No es para que hagamos que nuestra vida sea más fácil aquí. Because really, if life was simple and easy for us, how would we grow our compassion? Porque si las vidas fueran fáciles y simples para nosotros, ¿cómo haríamos crecer nuestra compasión? And how would we help people who are suffering and struggling if we hadn't had suffering and struggling of our own? ¿Y cómo vamos a ayudar a las personas que están sufriendo, que están luchando, si nosotros mismos no hubiéramos sufrido y luchado? So that is the quick explanation of what is the Akash and why we have it. Entonces esa es una explicación rápida de lo que es el Akash y por qué lo tenemos. I'm happy to answer any specific questions about that right now. Y yo estoy feliz de contestar cualquier pregunta sobre eso en este momento. Bueno, una cosa que yo le quería preguntar es que en el libro de Crayon, Las 12 capas del ADN, él da un ejercicio para hablarle a tus células, a tu ADN, y dice algo así como que, te lo leo, pero no para que le transcribas todo, simplemente para que tengas una Para que idea. tenga una Dice, idea. queridas de estructura celular, deseo tener los atributos que me he ganado en lo que yo denomino mi pasado, que puedan aumentar la capacidad de vivir mi vida actual con mayor facilidad y gracia. Deseo reclamar todo aquello que pueda permitirme vivir más tiempo, hacer mejor mi trabajo y darme paz sobre las cosas que quiero hacer. Y ahora viene lo que quiero preguntar. Para ello, deseo explotar el akasha que se encuentra en mi ADN personal. ¿Qué significa explotar el akasha? There's in that book there's a meditation where Crayon speaks about going to the Akash, and
he speaks about mining the Akash. I believe that's the word Yes. in English. Explotar el Akash, ¿para qué era? Perdón, me dijiste. Claro, digamos, para poder vivir digamos, poder hacer la vida en libertad y vivir más tiempo y como que el cuerpo se sane de alguna manera, ¿no? That we can mine the Akash to live more time in this life, to heal our body, and he speaks about grace and ease, I believe. He speaks about Grace and ease. Gracias. to live with grace and and ease. Yes. Okay. So vivir más tiempo, vivir en paz y hacer mi trabajo. Y para todo eso deseo explotar mi Akash. To live more time, to live in peace, to do my work, and for that, the intention is to mine your Akash. What does it mean, mining your Akash? That's a Yeah, mining means to go back to your Akashic record crystal and retrieve, bring back with you into your present life those attributes that you'd like to have, such as a long life. You know, if you are feeling that you want to be around longer and you had another life with a lot of years, you can bring those attributes back. Sí, esto voy a explicar también el tema de la traducción, porque la palabra original que usa Crayon es mining, que es minar. Entonces, el explotar se refiere a minar, como en una mina, cuando uno va y excava y vuelve a su cristal de registro akáshico, va y saca y recupera. Investigar, en este caso sería investigar cuál es nuestro Akasha, más que... Es que es como ir, como está en una cueva y es un cristal. Ir a buscarlo. Ir a buscarlo, y esto de minar es como romper la tierra y ir sacando, mining. Porque I'm explaining about the translation because that's also important to understand what Crayon is saying. Y en eso, tú, por ejemplo, si en esta vida quieres vivir más, puedes ir a tu registro, esto dice Amber, que puedes ir a tu registro y minar y sacar elementos de otras vidas en las que tú viviste muchos años, por ejemplo, y traerlos a esta. ¿De eso se va a tratar el próximo taller? Preguntarle. Will this be the subject of your next workshop? Yes. Muy bien. Bueno, y una pregunta más. Es la cueva de la creación. Sabemos que está en un lugar físico, o sea que este lugar existe, pero no sé si lo dicen bien dónde está o queda ahí como un secreto de estado, digamos, dónde está ubicada. Okay, so we know this cave of creation exists, but we don't know if the location can be known or if it's like a state secret. It is different for everyone. Es diferente para cada uno. So how your cave exists, Alberto, is different from mine or from Barbara's or for anyone else's. Donde existe tu cueva es diferente para mí, para ella, para cualquiera. What is the same is the kind of information that's there. Lo que es lo mismo es el tipo de información que hay ahí. So the other thing that we'll do in the workshop is learn how to channel or tap into specifically our Lemurian Akash. Y lo que vamos a hacer también en el taller es ir a acceder específicamente a tu Akash Lemuriano. Because that is the time, our time in Lemuria, when we had our highest consciousness, healthiest lives, longest lives, and a society that was enlightened. Porque fue ahí que tuvimos en la Lemuria las vidas más iluminadas, las más saludables, las más largas, y cuando vivíamos en una sociedad iluminada. So now what we have is
an awakening since 2012 in the consciousness of the old souls that were in Lemuria. Y lo que tenemos desde el 2012 es un despertar de las viejas almas que estaban en la Lemuria. And what that awakening is the memory of our Lemurian lifetime, a time of enlightenment and spiritual awareness. Y lo que tenemos son recuerdos de nuestra vida en la Lemuria, un tiempo de iluminación y de conciencia espiritual. So we'll talk about that and we'll go through an experience. I will lead you through an experience into mining your own Akash. Y vamos a hablar de eso y los voy a llevar a través de una experiencia donde los voy a ir guiando para que vayan a minar, a explotar, a sacar cosas de su propio Akash. I do ¿Cómo have- cambia la traducción, ¿no? ¿Cómo puede variar totalmente lo que dice, ¿no? Sí. How the translation could be misguiding what it says. Because the word, now that we adjust the mining word on the Crayon translation, it has another sense. So we are understanding that now. I have another question. Yo tengo una pregunta. ¿Puedo preguntar? Claro, claro. Mi pregunta es, I will do it in Spanish first. Mi pregunta es, ¿qué tipo de información podemos sacar? Porque Amber habló de que hay un gran tesoro, por ejemplo, de recursos para estar en servicio. Pero si hay otras cosas de nuestra vida más personal que podamos querer sacar de ahí, si están disponibles también. Eso quiero preguntarle, cosas a lo mejor que tenemos en el contrato y que cambiamos nuestro contrato y sacamos otras cosas. Eso le quiero preguntar. My question is, you spoke about there's a huge treasure of resources in our cash for our life in service. Yes. And do we have other resources, for example, to maybe balance some aspects that we maybe they are part of our contract here? For example, is there something else for example, our personal life or our personal growth, or besides our service, a life in service? Can we do that too? Well, yes, of course. And if you picture it as your soul as the hub of a wheel. Sí, dice que sí, que se puede sacar y que si tú ves a tu alma como el eje, el centro de una rueda. So in the center of the wheel is your soul, and all of the spokes are these different aspects that you're asking about. Y entonces en el centro de esta rueda está tu alma y los otros, como los rayos de la rueda, estas puntas de la rueda, son los diferentes aspectos de tu vida. So if your soul is here to experience growth and consciousness and wisdom, entonces si tu alma está aquí para experimentar crecimiento y conciencia y sabiduría, any one of those spokes can add to that. Cada una de esas puntas puede sumar a eso. Your personal life, your physical body, your pets, your education, the country that you live in. Tu vida personal, tu cuerpo físico, tus mascotas, tu educación, el país en el que vives. Because the more that you are in your spiritual awareness about all of those aspects, the more your soul will gain wisdom. Porque mientras más estás consciente espiritualmente de todos esos aspectos, más sabiduría va a ganar tu alma. For example, there are some people who dedicate their lives to bringing clean drinking water to indigenous people around the world. Por ejemplo, hay personas que dedican su vida a poder llevar agua limpia a grupos indígenas alrededor del mundo. Now you have to imagine how that affects their personal life.
Entonces tienes que imaginar cómo afecta a eso sus vidas personales. And of course, they are being of service, but it also gives them an amazing experience to see the world. Por supuesto, ellos están en servicios, pero también les entrega una oportunidad asombrosa de conocer el mundo. So, having wisdom in your personal life, or learning compassion in your personal life, or being really healthy so that you can carry out your soul contract, all of that is part of the necessary plan. Entonces, generar más compasión en tu vida diaria, generar más salud en tu vida diaria, todas esas cosas aportan al contrato que tú tienes en esta vida. Does that answer your question, Barbara? I want to be specific to your question. Mhm. Yes, it's like it's all integrated in a way. Yeah. Ujú. La respuesta que yo entiendo es que está todo integrado. Mm. Okay. Any other questions? ¿Alguna otra pregunta? Tenemos saludos de Adriana Romano, dice que es un tema súper interesante, que todos deberíamos conocer nuestro Akasha. Mhm. We have greetings from Adriana Romano, who's saying that we all should know more about our Akash. Well, yes, indeed. Y después saludos de Clara Devos y de Maika, saludos, bendiciones para los tres. Blessings and hellos for us three. Ahora, ¿en qué va a consistir el taller? O sea, ¿cómo va a ser? ¿Va a tener seguro una meditación, una activación? Seguramente ahora vamos a poder hacer como una pequeña simulación que explique un poquito más de qué va el taller, con qué se van a encontrar y si es solo para mujeres también. He would like to know more about the workshop, to know if it's only for women, and also if you are planning to make a sample of what you are going. There's an activation, there's a trip. Es un viaje el que va a haber en el taller. It's a journey. Yes. Un journey, un viaje. Yeah. So it is for men and women. Es para hombres y mujeres. And I would love to give you a little sample of what the Star Mothers will be bringing through. Y me encantaría entregarles una pequeña muestra de lo que van a estar entregando las madres estelares ahí. Bueno, tenemos unos 20 minutos si quieren. We have a full 20 minutes if you want. Okay. Vamos, allá vamos. Let's go. Alberto. Okay, let's start by a few calming breaths. Comencemos con algunas respiraciones así calmadas. Breathe in through your nose and exhale through your mouth 3 times. Inhalen por su nariz y exhalen por la boca 3 veces. Close your eyes, relax your body. Cierren sus ojos, relajen su cuerpo. Soften your face and your shoulders. Suavicen su rostro, relajen sus hombros. And continue breathing softly and deeply. Y continúen respirando suavemente y profundamente. We ask the Star Mothers to step forward into this circle. Y les pedimos a las madres estelares que entren en este círculo. And bless us with Y their nos bendiga presence and their wisdom. con su presencia y su sabiduría. Take another breath. Respiren otra vez. Sinking into that place of receiving. Sumergiéndose en ese espacio de recibir. Dear Shining Ones, we step forward into your circle this morning with great joy and excitement. Queridos brillantes, entramos en el círculo de ustedes con gran alegría y emoción.
This subject of which you are speaking is one of our favorites. Este tema y lo que están hablando es uno de nuestros temas favoritos, Because it brings you closer to the heart of your lifetime, this time. porque te lleva al corazón de tu vida, de esta vida. And that is awakening again your Lemurian Akash. Y eso está despertando nuevamente tu Akash Lemuriano. We have been speaking to Mele'Ha about the Akash for many, 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 many years. Le hemos estado hablando a Mele'Ha sobre el Akash durante muchos, muchos, muchos años. And it was not until 2011 that she had her own Akashic awakening to her Lemurian Akash. Y no fue hasta el 2011 que ella tuvo su propio despertar de su Akash Lemuriano. And it has been all these years that she has been understanding what that means. Y ha sido todos estos años que ella ha estado comprendiendo qué es lo que eso significa. And as she grows in wisdom, she understands more deeply. Y a medida que ella va creciendo en sabiduría, va comprendiendo con mayor profundidad. So let us give you this little pearl of wisdom for your own Akashic awakening. Así que déjennos entregarles esta pequeña perla de sabiduría para su propio despertar akáshico. Now, returning to your Akashic record crystal is not like returning to the grocery store for something you forgot. Volver en todo caso al cristal de tu registro akáshico no es como volver a la tienda porque te olvidaste algo. It's a sacred journey, Es un viaje sagrado and it should be undertaken with much focus, awareness, and ceremony. y debe ser hecho con mucho enfoque, conciencia y ceremonia. It's a deep journey. Es un viaje profundo. And again, if we could use the grocery store metaphor, Y si podemos usar esta metáfora de ir a la tienda, it is the asking of your soul for something additional. es el pedido de tu alma por algo adicional, Which is a very different thing from the asking of your mind or your ego. que es una cosa muy distinta a la pregunta desde tu mente o desde tu ego. For it is not a trivial matter to ask for a life change. Porque no es un aspecto trivial pedir un cambio de vida. It is deep, it is lasting, and it is a commitment. Es profundo, es duradero y es un compromiso. So if you're thinking that you might go into your Akash so that you can have a new partner in life, Y si tú crees que puedes ir a tu Akash, por ejemplo, para tener un nuevo compañero de vida, or maybe make more money, o quizás ganar más dinero, these are not things that will be satisfied by a journey into your Akash. esas no son cosas que se van a satisfacer a través de un viaje a tu Akash. You need to carefully examine your motives. Tienes que examinar cuidadosamente tus motivos. For example, why would I want more money? Por ejemplo, ¿por qué yo querría más dinero? Is it simply to feed my family and take care of those I love? ¿Es simplemente para alimentar a mi familia o cuidar a aquellos que yo amo? It depends. Depende.
Do you want a bigger car, a nicer house? ¿Quieres un auto más grande, una casa más linda? So, all these things are wonderful, and why not have them? Todas estas cosas son maravillosas y ¿por qué no tenerlas? But how does your satisfying those desires serve the greater good of humanity? Pero ¿cómo que tú satisfagas esos deseos aporta al más alto bien de la humanidad? Now, if you do not have enough food to eat or a safe place to live, Ahora, si no tienes suficiente comida o un lugar para vivir or a reliable car that can take you place to place, o un auto confiable que te lleve de un lugar a otro, then there is really no thought of service. You're just trying to survive. entonces no hay ningún pensamiento de servicio, estás simplemente intentando sobrevivir. In which case, a journey to your Akash would not be just for things. En ese caso, un viaje a tu Akash no va a ser solo por cosas, It would be for the assistance and the synchronicities of spirit to create a life that is different so that you could be of service. es para buscar las sincronicidades y la ayuda del espíritu para crear una vida que sea diferente y tú puedas estar en servicio. And we hope you understand this distinction. Y esperamos que comprendan esta distinción. No one incarnates on earth to be punished. Nadie encarna en la tierra para ser castigado. There seems to be some religions that feel that is what a sinner deserves. Parece haber algunas religiones que piensan que eso es lo que un pecador merece. That there is an angry male god in the sky somewhere, De que hay un Dios masculino enojado en el cielo, en alguna parte, that will punish you in this life and the next. que te va a castigar en esta vida y en la próxima. This is a fear protocol designed to control you, Este es un protocolo de miedo diseñado para controlarte, whether you are a man or a woman. sea que seas un hombre o una mujer. You are born in this time to step out of that control paradigm. Y tú naciste en este tiempo para salir de ese paradigma de control. That is what you bring from your magnificent Lemurian Akash, Y the eso, power of choice. y eso es lo que tú traes de tu Akash Lemuriano magnificente, tu poder de elección. You have the power every moment of your breathing life Tú tienes tu poder en cada momento de la vida que respiras to make a change. para hacer un cambio. And while we say the word breathing, that is a change also. Y mientras decimos la palabra respiración, eso también es un cambio. Do you know that you are breathing 22,000 breaths a day? Tú sabes que estás respirando 22.000 respiraciones por día. And your magnificent human vessel does it automatically. Y tu magnificente envase humano lo hace automáticamente. You are the only beings alive that can breathe also consciously. Ustedes son los pocos seres vivos que también pueden respirar conscientemente. That is why we gave you the awareness of meditation and breath. Y por eso es que les entregamos la conciencia de la meditación y la respiración. Because as soon as you begin to do any form of conscious breathing, Porque apenas comienzas a hacer cualquier forma de respiración consciente,
every cell in your body begins to shift, as well as the magnetic field around you. Cada célula de tu cuerpo comienza a cambiar igual que el campo magnético alrededor de ti. See how simple that is, but how profound. Miren lo simple que es eso y qué profundo. And do you do that on a regular basis? Not so much. ¿Y haces eso regularmente? No mucho. Do you want to change your life, make it better? ¿Quieres cambiar tu vida, hacerla mejor? Start with that. You don't need to go anywhere. Comienza con eso. No tienes que ir a ninguna parte. You don't need any special clothes or gym membership. No necesitas nada, no necesitas una membresía de un gimnasio. Because as you change the composition of the cells in your body, Porque al cambiar la composición de las células de tu cuerpo and in your magnetic field, y en tu campo magnético, your consciousness begins to shift. tu conciencia empieza a cambiar. And that spiral that is your life force in your body Y esa espiral que es tu fuerza de vida en tu cuerpo attracts a different level of vibration from the outside world. trae un tipo diferente de vibración desde el mundo exterior. So we encourage you, dear beloved shining ones, Así que los alentamos, queridos y amados brillantes, to begin to spend time each day consciously breathing. que comiencen a pasar un tiempo cada día respirando conscientemente. And as you do, you may repeat some words of encouragement to your physical body, to your mind. Y al hacerlo pueden repetir palabras de aliento a su cuerpo físico, a su mente, As simple as you'd like. tan simple como deseen. And perhaps you could breathe in and imagine the word grace. Porque quizás puedes inhalar e imaginar la palabra gracia. And as you breathe out, imagine the word ease. Y al exhalar, imaginar la palabra facilidad. Or perhaps you could just say, thank you, thank you. Inhale, exhale. O quizás puede decir simplemente gracias, gracias, al inhalar y al exhalar. It is very simple and very deeply profound. Es muy simple y muy, muy profundo. We ask you this as the beginning of shifting your Akashic awareness. Les pedimos esto en el comienzo del cambio de su conciencia akáshica. There are many tools to be given. Hay muchas herramientas por entregarse This one is primary. y esta es primaria. We give this to you today because there is no time too soon to start. Y les entregamos esto hoy porque no hay tiempo que sea demasiado pronto para comenzar. You don't need to wait for a workshop or a day in the future. Start today. No tienes que esperar a un taller o algún día en el futuro. Comienza hoy And watch your life begin to be enhanced. y mira cómo tu vida empieza a potenciarse. For now, beloved ones, we step back Por ahora, queridos, damos un paso hacia atrás and we ask you to continue to shine your bright Lemurian hearts in the world. y les pedimos que continúen haciendo brillar sus corazones lemurianos en el mundo. And we are with you in those bright, shining hearts. Y estamos con ustedes ahí en esos corazones brillantes. In gratitude, we step back. En gratitud, damos un paso hacia atrás. Take a breath. Respiren. Rub your hands together a little bit. Froten un poquito sus manos. Shake them out. Wiggle your fingers and toes. Muevan sus dedos de las manos de los pies.
Open your eyes to a brand new day or night or afternoon. Y abran los ojos a un gran día, una tarde, una noche. Me dio mucho frío y estoy con calefacción acá. Así. Me parece que la cueva estaba bastante fría. So the cave was very cold. Bueno, la gente está preguntando cuándo es el taller. Ahora vas a dar todos los datos, Bárbara. Sí. Está Teresa Busone que dice, bendecido 9 del 21 que soy, con su preciosa presencia, doctora Amber, y nuestra herencia de creadoras lemurianas, iluminadas de Lemuria y del linaje estelar. Siempre en gratitud a vuestro ser y todo séquito de servicio. Blessings this 999 and blessings and love and everything from Teresa. Y Clara Devos, de nuevo, nos saluda y pregunta, ¿cuándo es el taller? Da todos los datos, Bárbara. So I'm going to tell when the workshop is and where to go find it. Bueno, el taller de este Despertar Akáshico es el 23 de septiembre, el jueves, creo que es jueves, sí, 23 de septiembre, Sí, es jueves. Jueves 23 de septiembre, a las 7 p.m. hora de Argentina y Chile. Hacemos este taller por Zoom y encuentran toda la información en nuestra web, hermanaslemurianas.com, y también en el mail, hermanaslemurianas@gmail.com. Nos pueden escribir y les contamos todo sobre este taller. De nuevo, por favor, repetilo. Sí, nos encuentran en la página www.hermanaslemurianas.com y también en el mail hermanaslemurianas@gmail.com. Nos preguntan y les contestamos con toda la información. Esto es el jueves 23 de septiembre a las 7 de la tarde de Chile y Argentina. Por Zoom. Y es por Zoom, así que es para todo el mundo. Sí. Bueno, muy bien. Así es. Bueno, nosotros nos vamos a ir despidiendo, pero algo más que quiera decir Amber primero, así como un cierre de su presencia hoy acá. So we are going to start saying goodbye, but if there's anything that you would like to say as a closing for today. Well, thank you for getting me up so bright and early in this beautiful California morning. Muchas gracias por despertarme tan brillante y temprano en esta mañana de California. Thank you so much for your service, Alberto and Barbara, and your tech support. Y muchas gracias por su servicio, a ti Alberto, a mí y a todo el apoyo técnico. This is your Lemurian Akash in living form. Este es su Akash Lemuriano en forma viviente. ¿Está por hacer alguna actividad ella presencial? ¿Alguna de esas que hay siempre por hacerse con Crayon, por ejemplo? Are you planning any in-person activity, for example, with Crayon or any other? Well, we have one on the end of October in Sedona, Arizona, where Barbara will be with us. Vamos a tener una actividad a fines de octubre en Sedona, Arizona, donde yo voy a estar con ellos. Claro. And there are some other things planned for 2022, but we just have to wait and see. Tenemos algunas cosas planificadas para el 2022, pero vamos a esperar y mirar. Claro, claro. Cómo evoluciona todo esto, seguro. Bueno, ahora sí, nos tenemos que despedir. Les vamos a decir que mañana, viernes, vamos a estar con Tony Ram, el mindfulness para la vida diaria, para la vida cotidiana. Tony Ram tiene su club en Clubhouse, tiene su club que se llama Espacio Mindfulness, donde nosotros estamos los domingos con cambio de vida, así que lo vamos a tener mañana acá, y siendo el mindfulness algo que parece tan ritual y ceremonioso, en el caso de Tony es una persona que está publicando todo el tiempo, que agrega material y hace que esto de la simple ceremonia de meditar sea una cosa como más entretenida, más llevadera, y bueno, y realmente tiene un éxito muy grande en Clubhouse, donde está desde el principio, y bueno, por estas cosas que nos vamos conociendo con
con personas muy interesantes, lo vamos a tener mañana por acá. Le agradecemos a Amber siempre. Ya tenemos fecha para octubre, que ya me la había dado a principio de año. No sé si esa fecha se mantiene, vos después chequeá, Bárbara, con ella, Ok, pero seguramente tiene que tener algún evento que el de octubre, de fin de mes. Así que la esperamos nuevamente, siempre es bienvenida. Y bueno, y nosotros le agradecemos a Cristina por la operación técnica de hoy, le agradecemos a Mantra por toda la tecnología al servicio de este y todos los programas. Gracias, Bárbara, gracias, Amber, nos vamos. Chao. Ciao. Gracias.